Y pues vamos a ver ahora qué nos va a decir este Francisco Comín en este libro. Y ellos se incorporaron más compañeros. De hecho, se están incorporando más. Bueno. Como les decía, vamos a empezar este nuevo capítulo, el capítulo 8, ¿verdad? Tengo ya registrado. Déjenme ver. Sí. Bueno, vamos a empezar con el capítulo 8 y quedamos de que hoy íbamos a ver la introducción nada más. Y hoy mismo vamos a distribuir este capítulo en equipos para que pues trabajemos en elaborar diferentes exposiciones de los diferentes apartados de este capítulo. Este capítulo es un capítulo, no es muy extenso, ¿verdad? Pero además de que no es extenso, pues lo vamos a cortar un poquito más. Les voy a decir por qué. Porque tiene 6 apartados, pero solamente vamos a ver los 5 primeros apartados. El último apartado lo vamos a dejar de lado, ¿verdad? Para no quitarle tiempo a nuestro curso. El apartado 6 no es que nos sirva, ¿verdad? Pero no lo vamos a leer porque no podemos utilizar ese tiempo para ver otro material. Y esto lo hago porque el apartado 6 se refiere sobre todo a la experiencia española, ¿verdad? Durante este periodo que vamos a analizar, que es de 1945 a 1973, ¿verdad? Vamos a ver el desempeño, el desarrollo de la economía mundial, ¿verdad? Europa, América, Asia, etcétera. Lo más importante que se desarrolla en este periodo de tiempo. Y dentro de ello, el autor, como es español, pues obviamente le dio un lugar ahí a un apartado para analizar qué hizo España, qué pasó con España en este periodo, ¿verdad? Y está bien, yo en todo caso, ustedes tienen el libro y pues léanlo, véanlo, léanlo todo, pero para el caso de nuestro curso solamente vamos a ver hasta el apartado 5. Por lo tanto, vamos a repartir 5 apartados entre el grupo para que vayamos trabajando, exponiendo, analizando, etcétera. Bueno, a ver, déjenme ver, ya hay 26 compañeros en la clase. Y pues vamos a empezar, compañeros. Vamos a empezar con este nuevo capítulo. Voy a contextualizar. Miren, estamos trabajando el libro de Francisco Comín, que es un historiador, economista español. Este libro, de hecho, se utiliza pues, en algunas universidades en Europa. Pero además, lo más importante es de que es un trabajo que tiene pues un fundamento, tiene datos, ¿no? Es decir, es un trabajo de análisis, de reflexión. Me parece a mí que con un buen nivel, aunque no necesariamente estemos de acuerdo con el enfoque, pero es un trabajo que obviamente merece conocerlo, ¿verdad? Estudiarlo. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a estudiar ahora el capítulo 8, que tiene como título La Edad de Oro del Capitalismo y del Comunismo, ¿verdad? 1945-1973. Bueno, esto es lo que vamos a empezar. Yo espero que este capítulo lo podamos ver en algo así como en una semana y media, ¿verdad? Si todo sale bien, pues espero que así sea. Y bueno, hoy quedamos ya es viernes, ya empieza a haber cansancio, pero también tiene que haber ímpetu y ganas de seguir trabajando. Entonces, pues vamos a ver este capítulo, el capítulo 8, y vamos a ver sobre todo hoy la introducción de este trabajo. Para ello yo les pedí que todos ustedes leyeran, ¿verdad?, este capítulo. Inclusive, si pueden leer más, pues obviamente más, ¿no? Pero por lo menos la introducción, que eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, voy a darles la palabra a ustedes para que me digan, quiero que me digan, a ver, ¿cuáles son los puntos que este capítulo tiene? A ver, quiero que nada más me digan los puntos, ya después vamos a analizar los puntos, pero primero los puntos. A ver, vamos a ver. Vamos a empezar aquí con la compañera Aranza. Hola, profe, ¿sí me escucha?
Sí. Bueno, el primer punto que habla en este libro es que a partir de las crisis de la Segunda Guerra Mundial, se puede ver que fue un conflicto entre las democracias y el capitalismo. Entonces, con la victoria de los aliados, que son las democracias, van a surgir dos potencias hegemónicas, que va a ser Estados Unidos y la Unión Soviética. Ese es el primer punto que yo veo. Ok, sí, correcto. A ver, ahora vamos a oír a Fernando. Sí, profe. A mí el punto que se me hizo más importante, bueno, uno de los más importantes, es que dice que dentro de los países tercermundistas son los que tienen la mayor parte de la población, dejándonos claro que en sí el capitalismo solamente, la riqueza del capitalismo solamente la tiene o se basa en pocas manos. Ok, muy bien. Es otro punto importante. María de Lourdes. Sí, profe. Pues uno de los puntos que también considero importantes es que dice que en este lapso de tiempo, tanto el capitalismo como el comunismo tienen el mismo crecimiento económico en los países que estaban implantados. Entonces, que el resto de países que todavía no se ponía como a la par, o sea, todavía no adaptaba ninguno de estos modelos, estaba como entre esa duda de cuál era el mejor, porque el capitalismo pues tenía la ventaja de que tenía una mejor relación comercial con los demás países y el comunismo no, pero aún así tenían el mismo crecimiento económico. Sí, muy bien, muy bien. Es la famosa edad de oro del capitalismo y la edad de oro también del comunismo. Es correcto. A ver, ¿quién sigue? María de Lourdes. Ya había participado. Perdón, entonces, es que me confunden con la manita, como está la manita, me pierdo. Bueno, pero a ver, voy a cambiar de orden. Jonathan, a ver, dinos. Que a partir también de esta competencia que hay entre estos dos bloques, Sí. también se da del lado capitalista lo que ya hemos platicado, el estado de bienestar. Y bueno, nada más son ideas, ¿no? Sí, Así. sí, son los puntos, exactamente, es correcto. A ver, Wendy, dinos. Sí, profesor. También otra idea importante es que a partir de estos dos bloques, pues surge también otro, vamos a decir, otro tipo de modelo, no sé cómo decirlo, pero surge lo que es el tercer mundo, no modelo, perdón, sino surge el tercer mundo a través de estos dos bloques. Bueno, ok. Muy bien, ahorita vamos a analizar eso de los mundos. Wendy, a ver, Teresa Jacibet. Los países que tuvieron comunistas y que principalmente los países más desarrollados eran Estados Unidos y la Unión Soviética, y cada uno tenía como aplicaban como que sus como sus políticas, cada uno para hacer el crecimiento. Ok, muy bien. Sí, está bien, es correcto. Valeria. Sí, profe. Bueno, también decía que por parte del capitalismo se corrigieron algunos errores de la política económica del pasado y adoptaron nuevas estrategias económicas. También con la política exterior se da una cooperación entre los países y eso genera la creación de organismos internacionales que le dan estabilidad a relaciones económicas. Eso es, muy bien. Sí, correcto. Annelise, ¿quieres agregar algo más? Sí, que por ejemplo o sea, que los países de la periferia o los subdesarrollados implementaron el proteccionismo, mientras que los países ricos lo que buscaban era tener un libre comercio. Creo que no se había comentado. Sí, sí, ok. Muy bien. Veo todavía algunas manos que quieren participar. Les sugiero, los que les voy a dar la palabra, que señalen algo que no se haya dicho, para que completemos el cuadro de puntos. Ya ahorita los vamos a ordenar y vamos rápidamente a hacer un comentario general de todo esto que nos propone. Nos está ofreciendo Francisco Comín en su trabajo. A ver, vemos aquí, todavía veo la manita de Aranza Kabila. ¿Quieres agregar algo?
profe, pensé que ya la había bajado. De hecho, me parece como que ya no está. No sé por qué. Sí, bueno, sí, ya se quitó. A ver, Jonathan, igual está la manita todavía ahí. ¿Quieres agregar algo? También ya la había bajado, profesor. Ah, Ya no me aparece a mí pues aquí. algo pasa porque aquí todavía, ahorita ya se quitó. Bueno, está Fernando y Annelise. ¿Quieren agregar algo? No, profe, yo igual ya están abajo. Ah, ok. Sí, también sabía, ya estaba. Estas máquinas del diablo, se manejan con caprichos. Entonces, algo pasa y obviamente a mí me genera confusión. Bueno, está bien. Vamos bueno, aquí todavía veo a Wendy. ¿Quieres agregar algo, Wendy? No, profesor, ya todas las manos están abajo. Ah, no, es que en mi pantalla, ya ahorita ya se quitaron, fíjense. Pero estaban. Por eso, obviamente yo pregunto porque no crean que a veces no les quiera yo dar la palabra y a mí me genera confusión, ¿verdad? No, yo con mucho gusto yo les quiero dar la palabra porque a mí lo que me interesa es de que ustedes me digan, me hablen, analicen, comenten, discutan, polemicen. A mí me da gusto, eso es lo que yo quiero. Y bueno, está bien, ya aclaramos la situación, entonces vamos a ordenar este asunto. Fíjense que estos puntos que ustedes dijeron, efectivamente son parte de los contenidos de este trabajo, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es el periodo que va a analizar el autor? Yo quiero que visualicemos, no vamos a abordar obviamente el capítulo, sino solamente vamos a comentar así los puntos que ustedes me dijeron, ubicarlos, vamos a contextualizarlos para que todos un poco nos preparemos, ¿verdad? Nos preparemos, visualicemos lo que vamos a analizar, ¿verdad? Para ello, déjenme hacer este ejercicio. A ver si funciona, porque luego fallan estos aparatos. Vamos a analizar, pues, la economía mundial, pero específicamente vamos a analizar el periodo que va de 1945 a 1973. Eso es lo que queremos, lo que vamos a hacer. Evidentemente ahí, pues, hay muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas que son complejas. Y evidentemente, pues es lo que vamos a tratar no solamente de conocer, sino además de poder comprender, ¿verdad? Pues porque de lo que se trata es de comprender, ¿verdad? Estos fenómenos, pero además en íntima relación con lo que estamos viendo en general, que es el desarrollo del capitalismo a escala mundial. Déjenme ver, creo que esto está fallando, déjenme ver otra vez. A ver si ya se atoró. Vamos a volverlo a intentar. Voy a utilizar la pizarra de esta plataforma de Teams para ver si me permite un poco junto con ustedes ir analizando esto que ustedes me dijeron. Ok. Bueno, vamos a ver. ¿Sí tienen en la pantalla la pizarra? No, profe, no se ve. No, pero hace ratito sí se veía, pero ya no. Dejó de compartir, yo creo. Sí, es que no se ha instalado bien. Déjame ver otra vez. Vamos a ver. Sí, ya me confirmó que no se instaló. Vamos a volverlo a intentar. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué tal, compañeros? ¿Ya está? No. Sí, profe, ahí ya está compartiendo. Ok, bueno, vamos a ver si no nos falla esta cosa. Bueno, vamos entonces a señalar el primer aspecto.
¿verdad? Vamos a analizar lo que es 1945, que es el momento en que termina la Segunda Guerra Mundial. 1945, feo, ya, 1973. Ay. A ver si me da tiempo por lo menos poner el título, porque creo que ni eso voy a poder. Ahí va otra vez. No. Bueno, ok. Vamos a analizar entonces un periodo que es 1945-1973. Vamos a ver la economía mundial, vamos a ver el desempeño y desarrollo del capitalismo y vamos a ver qué es lo que sucede en este periodo. Bueno, el autor titula su capítulo Edad de Oro del Capitalismo y del Comunismo. Ok, está bien. ¿Qué es lo que nos está ofreciendo en este capítulo? Bueno, vamos a analizar, en primer lugar, el desarrollo del capitalismo durante este periodo. O sea, el primer punto es sobre el desempeño, voy a poner aquí el punto, ¿verdad? Que sería, vamos a analizar pues el desempeño del capitalismo, obviamente, ¿verdad? Es decir, lo que entenderíamos como el proceso de acumulación de capital a escala mundial y a escalas nacionales, primero. Segundo, el segundo punto que vamos a analizar, ¿verdad? Es una cosa que el autor nos los va a presentar muy claramente, que es, ¿verdad? Nos va a presentar un tema que es nuevo, ¿verdad? Que es la bipolaridad. La bipolaridad. Ustedes ayúdenme poniendo ahí el nombre completo. El segundo punto es la bipolaridad. La bipolaridad, ¿por qué? Porque hay dos bloques. Un bloque capitalista encabezado por Estados Unidos, ¿verdad? Y el otro bloque, el bloque socialista, encabezado por la URSS. ¿Verdad? Esto es lo que vamos a ver en este capítulo, ¿no? El desempeño de esta bipolaridad. Es decir, lo que nos dice el autor es de que nos va a explicar, ¿verdad?, cómo es que se estructuró esta bipolaridad mundial, ¿verdad? El capitalismo y el socialismo. ¿Verdad? Obviamente nos va a explicar qué es lo que hay dentro del bloque capitalista y qué es lo que hay dentro del bloque socialista. Este es un aspecto muy importante. Como parte de esto, nos va a explicar pues todas las repercusiones de esta bipolaridad. Una de ellas, aunque no es un punto más o menos central, pero está presente, que es la famosa Guerra Fría, ¿verdad? La Guerra Fría, y nada más lo voy a poner así porque si no se me acaba el tiempo. La Guerra Fría. Ese es otro de los elementos que ahí van a estar presentes. Y en forma particular nos van a señalar fíjense aquí, esto va a ser lo bueno. Nos van a explicar los modelos, ¿no? Los modelos presentes en este periodo. Es decir, vamos a ver los modelos capitalistas y los modelos socialistas. Y esto va a ser muy importante porque nosotros vamos a quedar muy claros de que, bueno, los modelos capitalistas no es uno, sino son varios los que vamos a observar en este periodo de tiempo, ¿verdad? Vamos a encontrar capitalismos desarrollados, capitalismos con un desarrollo medio y capitalismos muy, muy atrasados, ¿verdad? Pero también vamos a ver el modelo socialista. ¿En qué consiste el socialismo? ¿Verdad? Inclusive vamos a constatar si en verdad es socialismo, ¿verdad? Porque luego a veces nos dicen cosas que en realidad no son. Eso es lo que también vamos a ver.
O sea, vamos a analizar los modelos capitalistas, punto, y los modelos socialistas, que también no es uno, son varios. Bueno, esto es parte de lo que aquí el autor pues nos va a plantear. Y un asunto muy importante que ustedes bien dijeron, vamos a ver el tercer mundo. ¿No? El tercer mundo. El tercer mundo, que de alguna forma son todos los demás países que no están ni en el primero ni en el segundo. ¿Verdad? Fíjense que esto del tercer mundo tiene una fuerte dosis ideológica. ¿Verdad? Yo creo que ese concepto más bien es un concepto de tipo positivista, pero en su momento lo vamos a analizar. ¿Verdad? El tercer mundo, ¿qué son? Pues son todos los países, las naciones, que no están ni con uno ni con otro, que de alguna forma supuestamente tienen un comportamiento, ¿verdad? No supeditado. Esto en realidad es un rollo ideológico, es un asunto que lo vamos a analizar, ¿verdad? Y lo vamos a criticar, vamos a ver por qué sí corresponde a la realidad o por qué no corresponde a la realidad. Y por último, ¿verdad? Como parte de esta explicación, vamos a ver por qué se le llama Edad de Oro a este periodo. Edad de Oro. Ahí me equivoqué aquí. Edad. Híjolas, ¿qué es? De oro. Bueno, aquí estos son los puntos que vamos a ver a lo largo de este material, de este capítulo. Bueno, entonces, fíjense, analizando punto por punto, ¿verdad? Yo quisiera comentar y después les doy la palabra para ver si quieren agregar algo más. O sea, el primer punto, vamos a analizar el capitalismo entre 1945 y 1973. ¿Verdad? Vamos a analizar qué cambios hubo, ¿verdad? Para el capitalismo. ¿Resultado de qué? De resultado de la Primera, Segunda Guerra Mundial y la crisis del 29. Y nos vamos a dar cuenta de que el capitalismo ya no va a ser el mismo. Ya no va a ser el mismo que existió en el siglo XIX, sino que en el siglo XX, en la segunda parte del siglo XX, el capitalismo va a tener otro perfil. En esencia es el mismo capitalismo, pero va a tener otros elementos, ¿verdad? Se ha transformado el capitalismo, ¿verdad? Sigue siendo capitalismo, pero ya no es el mismo del siglo XIX. Y eso es lo que vamos a analizar, ¿verdad? Aquí lo que vamos a ver es que toda la experiencia fea, toda la experiencia terrible que fue la Primera Guerra Mundial, la crisis y luego la Segunda Guerra Mundial, todo eso hizo que el capitalismo empezase a tener cambios de funcionamiento. Y repito, aunque en esencia sigue siendo el sistema capitalista, pero hay un funcionamiento que va a ser diferente, y va a ser diferente porque se aplican políticas y se aplican instrumentos que van a meter elementos de regulación al capitalismo. Vamos a decirlo así, los gobiernos y las internacionales capitalistas se dan cuenta que es necesario hacer algunos cambios en el capitalismo para que este capitalismo siga funcionando. Y esas nuevas políticas, esos nuevos instrumentos los van a empezar a aplicar a partir del 45 en adelante. Por ejemplo, todavía sin profundizar, les diría, número uno, ¿verdad? Van a empezar a retomar un nuevo planteamiento en el terreno de la teoría económica, que es el keynesianismo. También va a aparecer otra nueva propuesta teórica, que va a ser el pensamiento cepalino, el de la CEPAL. Va a haber también otros elementos teóricos, ¿verdad?, que van a fundamentar otro tipo de políticas económicas, ¿verdad?, como son las políticas de desarrollo económico sobre todo, ¿verdad? El Estado va a sufrir un cambio. Definitivamente se ve la importancia de contar con estados que se preocupen por la parte social del mundo, es decir, el famoso Estado benefactor. Se va a tomar en cuenta todo lo que amargamente se aprendió con la Primera y Segunda Guerra Mundial, como es el hecho de que el mundo capitalista tiene que funcionar con una cierta coordinación entre los países
capitalistas. Es decir, la competencia está, pero tiene que regularse, ¿verdad?, mediante medidas de cooperación internacional. Esto lo aprendieron amargamente los capitalismos. También ven necesario contar con instituciones de tipo internacional. ¿Se acuerdan cuando en los capítulos anteriores veíamos que había ausencia de liderazgo? Pues los capitalismos entendieron que necesitan liderazgo, necesitan instituciones que marquen el liderazgo, el rumbo. Y esto se va a conformar, eso es lo que vamos a analizar. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Muchos organismos que en ese momento van a surgir. Esto es lo nuevo del capitalismo. Y por lo tanto vamos a ver, ¿verdad?, qué le va a pasar al capitalismo con todas esas nuevas políticas y esos nuevos instrumentos. Paso al segundo punto, la bipolaridad. ¿Verdad? Con esto de la bipolaridad es un planteamiento mundial en donde se señala que la economía en el mundo va a presentar en su escenario de carácter estratégico dos grandes fuerzas, ¿verdad?, que provocan una tensión. Las dos grandes fuerzas o los dos grandes polos es el capitalismo y el socialismo. Ya no es una historia así del futuro, sino es ya el presente. El mundo está experimentando el capitalismo y un proyecto que intenta ser postcapitalista, que en este caso es el socialismo, de alguna forma influidos por el pensamiento marxista. Esto es lo que vamos a ver también, ¿verdad? Y vamos a ver que pues ya de alguna forma sabemos cómo funciona el capitalismo, pero vamos a analizar cómo funciona el socialismo. Entonces ahí vamos a ver si Francisco Comín nos explica adecuadamente esto. Y por lo tanto también nos va a explicar que ya en este periodo de 1945 al 73, ya la humanidad y sobre todo los capitalismos han aprendido de que las guerras, en lugar de beneficiar al capitalismo, le generan mucha inestabilidad y mucho desequilibrio, y que afecta negativamente al sistema capitalista, al grado de que inclusive las guerras podrían poner fin al capitalismo. Y por eso, entonces, ahora las guerras son frías, o la Guerra Fría, dice. Vamos a ver este tema también ahí. El cuarto punto, ya de alguna forma lo planteé, vamos a ver aquí cuáles son los modelos económicos que se aplican en el mundo. Vamos a analizar el modelo capitalista frente al modelo socialista. ¿Por qué estos dos modelos al final aparentemente quieren ser diferentes? Pero ¿será así? A lo mejor no. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en base a la lectura de este libro de Francisco Comín. O sea, los modelos de acumulación. Porque al final les voy a decir una cosa. Tanto en el capitalismo como en el socialismo, ¿verdad?, hay un fenómeno que es común a ambos. Un fenómeno económico. Este fenómeno económico lo conocemos en economía política como la reproducción ampliada. Ese tema seguramente ustedes ya lo vieron en sus clases del capital, o no sé en qué materias ven esto, pero seguramente ya lo vieron. Cuando analizan el tema de la reproducción simple y la reproducción ampliada en el capitalismo. Bueno, pues la reproducción ampliada la vamos a analizar en el caso capitalista y también en el campo socialista. Vamos a ver cómo se desarrolla esa reproducción ampliada. El quinto punto es sobre el famoso tercer mundo. Vamos a ver cuál es su característica, de cómo se inserta en el capitalismo mundial, ¿verdad? Los países que no están ni con uno ni con otro. Que repito, aquí vamos a ver si esto es correcto. Es correcto decir, pues el primer mundo es el mundo desarrollado capitalista. El segundo mundo es el mundo socialista. Los socialistas. Y el tercer mundo, pues son los que no quieren estar ni con uno ni con otro, ¿verdad? Pues esto de alguna forma es falso, es un rollo ideológico, porque en realidad, si no están aparentemente ni con uno ni con otro, bueno, pero al final tienen una economía y tienen una naturaleza de su economía, ¿verdad? Es más, aunque no quieran, pues están integrados al sistema capitalista. Es más, el polo socialista es parte del mundo, y el mundo, ¿qué es lo que predomina en el mundo? Pues el capitalismo. Entonces los países que no quieren estar con él, pues están. ¿Por qué? Pues porque hay infinidad de conductos, o diría el clásico, hay muchos
vasos comunicantes entre el capitalismo desarrollado y el capitalismo poco desarrollado. Y también hay vasos comunicantes con el mundo capitalista y el mundo socialista. Pero eso lo vamos a ver en su momento. Y por último, ¿por qué se llamó a este periodo la edad de oro del capitalismo? ¿Verdad? Y esto es importante, porque, por ejemplo, voy a agregar un dato nada más, que eso lo vamos a analizar ya con más calmita, ¿verdad? El mundo experimentó un crecimiento extraordinario, efectivamente. Entre el 6 y el 9% de crecimiento del Producto Interno Bruto en promedio anual. O sea, esto no se había conocido en el mundo. Es casi como el milagro del capitalismo, ¿no? La edad de oro del capitalismo, el milagro capitalista. De 6 al 9%, ¿verdad? De crecimiento promedio anual mundial del PIB. Es algo extraordinario. Nosotros pues, estamos con un mediocre. Yo creo que ahora con todo esto de la pandemia y toda esta situación de la desaceleración de la economía, pues creo que hemos bajado un poquito más. ¿Verdad? El 2%, imagínense, el 2 frente a esto, ¿verdad? Frente al 6, al 7, al 8 o al 9%, pues es obviamente terrible. Esto que está presentándose, de que en ese periodo se da entre el 6 y el 9, pues es algo totalmente extraordinario. Y eso es lo que vamos a ver, eso es lo que vamos a analizar, ¿verdad? En todo este capítulo, y evidentemente aquí hay grandes lecciones que ustedes como estudiantes de economía, ¿verdad? Pues vamos a tratar de rescatar. Yo lo que quiero es que nosotros no repitamos el libro de Francisco Comín, ni tampoco se trata de que memoricemos todos estos puntos, sino que comprendamos estos puntos para que ustedes saquen, ¿verdad? Yo así lo voy a poner, sus propias conclusiones y su propia comprensión de este fenómeno, ¿verdad? Ahora sí, a ver, ¿qué comentario les genera esta oferta que nos ofrece, o esta oferta de Francisco Comín, compañeros? ¿Les abre el interés, la curiosidad? O decir, no, todo eso ya lo conocemos, ya yo soy especialista en todos esos temas. ¿Cómo ven ustedes? A ver, Citlali. Bueno, al menos en mi caso sí, porque en las materias anteriores pues sí te meten un poco más interés por la parte del capitalismo y el socialismo, porque es algo que ya se viene más queriendo desarrollar en la actualidad, cosa que como tal pues a lo que yo he entendido no sucede, ¿verdad? Pero sin embargo, adentrarnos un poquito más a las bases históricas, creo que daría más lógica la trayectoria de por qué estos se mantienen o se dan a conocer de esta forma, o sea, divididos, pero de todas formas, socialismo viene siendo un postcapitalismo. Entonces, por mi parte, sí es así. Ok, muy bien. ¿Alguien más, compañeras, compañeros? A ver. Inclusive, fíjense, también ustedes pueden plantear más preguntas, ¿eh? O sea, vamos a analizar entre 1945 y 1973. Muy bien, ahí está ya. Pero, ¿qué les genera a ustedes? Por ejemplo, fíjense, les voy a decir una cosa. Entre los puntos no está específicamente el caso mexicano o el caso latinoamericano. Bueno, en todo caso estaría en el punto ese que se llama tercer mundo, pero como yo les digo, creo que ahí tenemos que analizarlo bien porque me parece que no lo está planteando bien el autor, ¿verdad? O sea, particularmente yo digo, bueno, ¿y México qué pasó? El mundo creció entre el 6 y el 9, ¿y México cuánto creció? ¿Y supimos aprovechar esto? En México se aprovechó esto, todo esto que se ve, pues casi se ve como el mundo, ¿cómo se dice? El mundo ideal, ¿no? ¿Y México lo aprovechó? ¿No lo aprovechó? ¿Debió haber aprovechado más? ¿O qué pasó? ¿Verdad? Es interesante saber eso, ¿verdad? ¿Qué hizo México? ¿Qué hicimos? ¿Verdad? ¿Supimos estar a la altura de este momento del capitalismo? ¿Verdad? Es una pregunta que yo hago, ¿verdad? Un poco también para despertarles a ustedes la curiosidad. A ver, Jonathan. Sí, profesor, esta parte de la corriente cepalina viene de Latinoamérica, ¿no? Y número 2, también esta parte del crecimiento, ahorita estaba pensando, exactamente no sé, no tengo el dato, pero no puede ser también que la métrica con la que pues se vio este crecimiento también es porque pues veníamos de un periodo de guerra. Bueno, el mundo venía de un periodo de guerra en el que pues obviamente las inversiones de capital
no eran pues tan fuertes y que de repente cuando se abre, pues ya, por así decirlo, llega a la normalidad las cosas, esas inversiones se ven en este crecimiento, o sea, es por eso que se vio el crecimiento de esta manera. Sí, yo te voy a decir una cosa, estás planteando una hipótesis, ¿verdad? Estás pensando como científico. Sí, bueno, sí, pues, porque, no, o sea, no tengo el dato, como le digo, pero sí. o sea, también puede ser por eso, ¿no? Que se vea tan grande el crecimiento porque, pues, no... Exacto. Lo que estás haciendo es ya racionalizar esto que estamos viendo y lo que estás planteando es una hipótesis. No se deberá el desarrollo a que antes hubo todo un periodo muy largo, casi medio siglo, de destrucción y esto generó después un proceso de producción fuerte. Esa es una hipótesis interesante de trabajo. Vamos a tomarla en cuenta. Sí, es correcto. A ver, aquí veo a Valeria. Sí, profe. Bueno, con respecto a lo que decía de qué pasaba con pues los otros países y así, creo que al final de la introducción, o un poquito antes, sí mencionaba, ¿no? Que por ejemplo, en Latinoamérica, pues obviamente no ocurría lo mismo porque no tenían la capacidad que ya tenían otros países. O sea, por ejemplo, las innovaciones, pues no contaban con, pues ni siquiera con la capacidad de poder, ¿cómo se dice? Pues obtenerlas, ¿me explico? Como para llevar el desarrollo. Entonces, obviamente nada se mencionó así como muy poquito, como una oración, pero creo que es lo que una vez usted nos dijo en el capítulo anterior, me parece, que pues obviamente mientras muchos países iban avanzando, por ejemplo, ¿no? Aquí en México, que usted dijo que apenas empezaba con el sistema capitalista, porque se tenía el sistema precapitalista, por lo mismo, porque no se tenía la capacidad suficiente para poder hacerlo. Uh-huh. Exacto, todo eso es lo que vamos a ver, efectivamente, ¿verdad? Este periodo va a ser muy interesante por eso, ¿verdad? Primero porque pues, conocimos todo el antecedente de todo esto, ¿verdad? Vimos el periodo, la famosa primera globalización, luego vimos el periodo del proteccionismo, que dio lugar a la Primera y Segunda Guerra Mundial, y ahora estamos viendo este periodo. Entonces, se trata de ir entendiendo cómo el capitalismo se ha desenvuelto en el mundo, ¿verdad? No es lineal, es multilineal, multifactorial, ¿verdad? Presenta muchos matices, ¿verdad? Es decir, aquí para estudiar esto que se llama capitalismo, ¿verdad? Tenemos que tener el pensamiento abierto, ¿verdad? Tenemos que analizar el todo y las partes y luego ir del todo a las partes y luego de las partes volver a unir al todo. Es decir, es un constante ir y venir entre el análisis, la síntesis y el análisis, la síntesis y luego procesos de deducción y procesos de inducción. Es decir, sin darnos cuenta, estamos desarrollando el pensamiento racional y yo quiero obviamente que además desarrollemos el pensamiento científico. Como bien dijo el compañero, bueno, no será este crecimiento del 6 al 9% del PIB como resultado de todo lo que pasó anteriormente. Bueno, esa es una hipótesis que hay que meternos a ver datos y a tratar de llegar a una corroboración. ¿Esa hipótesis es verdadera o es falsa? Eso es lo que vamos a hacer. Y ahorita lo que dijo la compañera también, ¿verdad? Nos mete a tratar de escudriñar si estamos comprendiendo este fenómeno. Bueno, aquí hay otra mano, es Fernando Martínez. Sí, profe. Por ejemplo, de lo que usted decía de que aquí en México, ¿qué era lo que había pasado, no? O sea, también hay que pensar que, por ejemplo, dentro del capitalismo, sí solamente la riqueza solamente está en pocas manos, ¿no? O sea, solamente se concentra en pocas manos, pero también no es de que eso esté dentro del mismo sistema, dentro de su naturaleza, sino, por ejemplo, en su avance tecnológico, como bien decían, no es de que no hayan llegado aquí en México, sino también ha sido problema, por ejemplo, de nuestros gobernantes, de que no han querido invertir en ello, porque México es un país rico en muchas cosas, o sea, hasta en productos naturales, o sea, en su naturaleza es muy rico. Y, por ejemplo, eso es una cosa que sí hay que plantearse muy bien, ¿no? ¿Por qué no hemos podido llegar a ser ese país primermundista como los demás, ¿no? Ya que tenemos, por ejemplo, de aliado a un país que es la potencia mundial, entonces, ¿cómo es de que nosotros no hemos podido llegar a esos niveles? Eso es, exactamente.
Ahí está otra hipótesis de trabajo, ¿eh? Es otra hipótesis de trabajo. Fíjense que cuando nosotros vemos un fenómeno y vemos ahí preguntas, en la ciencia social sobre todo, un problema digno de investigación es cuando existe algo que no fácilmente puede ser contestado, es decir, una pregunta que no puede ser contestada inmediatamente. Se abre entonces la necesidad de una investigación. Bueno, están ustedes un poco sin darse cuenta desarrollando el rumbo del pensamiento racional y sobre todo el científico. Tenemos que plantear, primero tenemos que ubicar muy bien el problema, plantear la pregunta y atrevernos a plantear hipótesis. Y luego meternos a indagar, a buscar datos duros para tratar de encontrar si nuestra hipótesis era correcta o falsa. Es más, a veces no podemos ni siquiera plantear una hipótesis. Cuando no podemos poner una hipótesis o no podemos plantear una tentativa respuesta, entonces no hemos todavía comprendido la pregunta, no hemos todavía entendido el problema. Y ahorita estas participaciones me dan cuenta de que ya ustedes están tratando de estar en esa perspectiva de la indagación, ¿verdad? En un sentido racional y científico. A ver, aquí yo veo dos manos más, es Wendy y luego Citlali. Adelante, Wendy. Sí, profesor. Bueno, pues a mí sí me entra como, ya viendo pues estos puntos más importantes de este capítulo 8 que ya habla sobre pues la bipolaridad, la Guerra Fría, los nuevos modelos que se van a implementar, o también se tratan de implementar el tercer mundo y la edad de oro, me hace como la idea de que ya es como una nueva era en la que ya pues ya es enfocado a la actualidad, ¿no? Y es cuando más debemos de poner atención porque pues ya nosotros estamos viviendo eso y a lo que yo entiendo es que se supone que todo esto es para tratar de mejorar el mundo, ¿no? Que obvio, o sea, no tanto por querer mejorar, en este caso por los países desarrollados a nosotros, a los países en proceso de desarrollo, pues no es tanto como que ellos sí quieran que nos desarrollemos, sino más bien para su beneficio, ¿no? Pero entonces pues ya ellos tratan a lo que se ve aquí es como pues nuevos modelos y tratar como de, pues no sé, como que haya un mejoramiento no sé, donde pueda haber un beneficio, ¿no? Para todos, entre comillas, y así. Sí, es correcto, muy bien. Citlali. Citlali, ¿quieres agregar algo? No. Bueno, María de Lourdes. Sí, profe, pues yo difiero un poco no sé quién lo había dicho, pero yo difiero un poco con la opinión de que podríamos crecer, que el crecimiento es por culpa del gobierno y que tendríamos la ventaja de poder crecer mucho por tener un país tan grande como es Estados Unidos como aliados, pero sin embargo yo difiero un poco en esa opinión porque creo que hemos leído bastantes autores que nos lo han repetido hasta el cansancio, que Estados Unidos en realidad a nosotros no nos ve como un aliado, nos ve más bien como un país al cual pues puede explotar y del cual puede sacar muchísimos beneficios, pero nos verá como todo menos como un aliado. Entonces, yo siento que si México hubiera entrado como en alguno de estos bandos, que era el capitalismo o el socialismo, nos pudo haber ido, por ejemplo, en caso de que nos hubiéramos dirigido a un modelo económico como lo tuvo Cuba, pues estaríamos, bueno, porque estamos viendo cómo está Cuba, ¿no? Que tiene un bloqueo económico. Sí. Y si estuviéramos del lado de Estados Unidos, pues en realidad creo que siempre nos ha convenido estar del lado del modelo económico de Estados Unidos. Y pues, aunque no estuvimos como tal adentro, pues creo que tendríamos las mismas consecuencias que vemos hoy en día en nuestro país. Exacto, muy bien, es correcto tu reflexión, ¿verdad? No es un asunto de los gobiernos, es decir, los gobiernos locales. A ver, fíjense que ya están ustedes un poco aterrizando, ¿verdad? ¿Quién marca las pautas del desarrollo capitalista mundial? ¿Quién los marca? ¿Qué hemos aprendido hasta ahorita? ¿Quién marca las políticas globales? Pues Estados Unidos, ¿no? El centro del capitalismo. El centro del capitalismo son las potencias mundiales. Y no son muchas, ¿verdad? Es Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania,
Bélgica, ¿verdad? Es el centro del capitalismo, es el que marca las pautas, ¿verdad? Son los que de alguna forma influyen en el desarrollo económico mundial, ¿verdad? Y cada uno de estos países tienen grados de influencia en el resto del mundo. Entonces, muchas las veces se piensa de que, bueno, nuestro problema es de que no hemos tenido un gobierno, ¿verdad?, que quiera hacer las cosas. No nada más es del gobierno local, sino que mucho depende también de cómo está estructurado el mundo. Por eso yo he estado insistiendo en el centro y la periferia capitalista. El centro capitalista y la periferia capitalista, ¿verdad? El centro tiene un sentido, tiene una lógica, ¿verdad? Es el que marca la pauta. El centro quiere ser el centro siempre. Y evidentemente, quien no quiere estar donde está, que es la periferia, no queremos estar en la periferia, pero tampoco nos permiten llegar a ser centro, ¿verdad? No permiten, lo impiden. Que si alguien logra salirse de la periferia y entrar al centro, o jugar muy cerca del centro, es porque entonces ha habido ahí cambios, y eso es lo que tenemos que estudiar, ¿verdad? Entonces, esta reflexión de la compañera me parece a mí importante, porque eso es lo que vamos a estudiar, ¿verdad? Vamos a analizar eso. Fíjense, hay un intelectual, podríamos decir orgánico, de la sociedad norteamericana, no, es de apellido Brzezinski, ¿verdad? Por aquí tengo la nota bibliográfica, además que no sé dónde está ahorita, pero este pensador, que es de origen, me parece que es, no sé si alemán o austriaco, pero es obviamente un ciudadano norteamericano, su origen es europeo, pero y fue un asesor del Estado norteamericano, y entre una de sus múltiples libros escribió, ¿verdad?, de que Estados Unidos nunca iba a permitir, ¿verdad?, un Japón en sus fronteras. Fíjese lo que dice, ¿eh? Nunca iba a permitir, Estados Unidos no iba a permitir que en sus fronteras hubiera un Japón. ¿A quién creen que se refiere? Pues a México. Y cuando hace referencia a Japón, es que Japón logró su industrialización. Entonces, eso es parte del entramado internacional. Eso es parte de la geopolítica. Los economistas no solamente tenemos que aprender economía, aprender geoeconomía, teoría económica, etcétera, matemáticas, estadística, sino también tenemos que aprender algunos elementos de geopolítica para que podamos realmente entender lo que pasa en el mundo, porque si no entramos podemos llegar hasta la incomprensión y hasta la desesperación. No, tenemos que entender esto y tenemos que comprenderlo, pero simplemente para saber qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y no plantearnos cosas inocentes, ilusorias, ¿verdad? Y en todo caso plantearnos sueños, pero sabiendo de antemano que esto significa un proceso largo, un proceso de preparación, etcétera, ¿no? Ustedes nada más imagínense el caso de China. Aquí, por ejemplo, no está China, en este escenario que estamos viendo, no está China, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar en el siguiente periodo? Ahí va a aparecer China. O sea, ¿China dónde está? En el tercer mundo. En el tercer mundo, ahí está. Y en el siguiente periodo, China va a estar ahora en el centro del capitalismo. Alguien me puede decir, no es el centro del capitalismo, es el centro en todo caso del socialismo, porque China es socialista. Bueno, eso también es parte de lo que vamos a analizar, ¿verdad? Eso es lo que vamos a analizar y vamos a tratar de comprender muy bien todos estos elementos que son por demás interesantes. A ver, compañeros, los que quieran, aquí todavía veo la mano de Fernando y de Citlali. ¿Quieren participar, compañeros? ¿O no? No, ya están abajo, profe. Ah, ok, bueno, ya desapareció. La mano, profe. Sí, no, sí. Es que, quién sabe qué pasa con esos aparatos que yo seguía viendo las manos ahí levantadas, pero bueno, ya me explicaron que no. Ya desaparecieron, ya está. Bueno, pues esto es lo que vamos a ver, fíjense, ¿verdad? Dentro de todos estos temas, fíjense, les voy a comentar, les quiero adelantar algo. De todo esto lo vamos a ver directamente en el libro, a ver cómo está. Algunos temas los vamos a tratar de analizar con algún apoyo. Por ejemplo, el tema de la economía socialista, esta la vamos a analizar con un apoyo adicional. Y también vamos a analizar con un apoyo adicional este asunto de los modelos, ¿sí?
De ahí en fuera vamos a ver todo el capítulo 8 del libro de Francisco Comín, así como está íntegros, hasta el apartado 5. El 6 ya dijimos que no lo vamos a ver, nada más hasta el 5. Ya expliqué por qué. Pero vamos a ver también dos temas, ¿verdad? La construcción del socialismo y vamos a ver los modelos económicos. Eso los vamos a analizar por separado como temas, ¿verdad? Va a estar interesante, van a ver cómo esto es con la idea de que todo esto lo comprendamos lo mejor posible. Bueno, pues este sería la introducción. Si se dan cuenta, pues el ofrecimiento de Francisco Comín es atractivo, ¿no? Es interesante y por lo tanto, como bien decía una compañera, pues vamos a ponerle mayor interés, o por lo menos le vamos a poner interés, ya no más, sino el mismo interés, con la idea de que pues, podamos comprender todo este proceso, que suena obviamente pues muy interesante. Bueno, miren, para el día de hoy, esto es lo que tenía yo contemplado, y entonces, déjenme ver si ya esto está distribuido o no está distribuido. Vamos a distribuir, compañeros, los dos primeros apartados del capítulo 8. Entonces vamos a formar, les voy a decir, vamos a hacer equipos de dos, ¿verdad? El primer apartado, ¿quién lo quisiera abordar? El primer apartado del capítulo 8. A ver, Zuleima, te anoto a ti. Sí, profe. Acuérdense que es el capítulo 8, ¿verdad? Primer apartado. Bueno, María de Lourdes, ¿quieres trabajar con Zuleima? ¿O quisiera estar en otro equipo? Lo que pasa es, no sé si me escucho porque... Sí, te escucho. Okay. Lo que pasa es que yo ya tenía un equipo, entonces, no sé si me pueda dar otro tema, o si Zuleima, pues... No, está bien. Okay. No, está bien, María de Lourdes, te pongo a ti el 2, el apartado 2. ¿Cuál es tu apellido? Okay. Ramos Urbano. Ramos Urbano, ok. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. No sé si, a ver, Zuleima, asigno el otro miembro de tu equipo, o tú lo nombras, o tú lo escoges, o tú te comunicas con él. Si quiere usted, asígnalo, profesor, como usted está bien. Ok, entonces voy a ver, ¿quién quiere trabajar con Zuleima el apartado 1? Yo, profesor. Oí como dos voces, creo, pero al mismo tiempo, entonces no entendí. A ver, Frida Alejandra. Sí, profe. Ok, entonces vas a trabajar con Zuleima, el apartado 1. Ahora, con el apartado 2, María de Lourdes, ¿con quién vas a trabajar? Con Viridiana Díaz Telles. Díaz Telles, correcto. Bueno, pues ya está. Ya tenemos 2 equipos. Los demás compañeros, con mucho gusto yo se los reparto. Miren, voy a tratar de priorizar en los siguientes, la gente que no ha participado, que no ha hecho, no ha hecho exposiciones y no participa. Y yo quiero que se ganen los puntos, ¿verdad? Me estoy viendo medio forzador, pero pues no hay de otra. Entonces, ya tenemos entonces 2 equipos para exponer el apartado 1 y el 2. Acuérdense que son 5 apartados. Nos faltan 6 compañeros más para que expongan los otros temas. Esto lo vamos a resolver ahora para la siguiente ocasión, que sería el miércoles. Entonces, el miércoles empezaríamos ya con el capítulo 8, apartado 1. Y para el jueves, o sea, la siguiente sesión, estaríamos viendo, bueno, tal vez no el jueves, sino tal vez hasta el viernes, todo el apartado 2. Porque va a depender de que si yo ahí introduzco un apoyo con un documental para que podamos ir entendiendo todo esto. Bueno, por lo menos ya tenemos la actividad para el próximo miércoles, compañeros. Es el apartado 1 del capítulo 8. Todos tienen la tarea, la obligación de leer el apartado 1. ¿Está claro, compañeros? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Correcto. Entonces nada más me faltaría volverles a recordar 2 cosas. La primera es de que el segundo examen departamental lo vamos a hacer el 28 de octubre. ¿Ya? Tomen nota los que no lo saben.
porque me parece que ya lo había dicho, pero lo vuelvo a repetir. El jueves 28 de octubre va a ser nuestro segundo examen departamental a la hora de clase. Y por otro lado, les recuerdo que para el 18 de octubre es la fecha tope para entregar el resumen del capítulo 7. Bueno, pues creo que por hoy sería todo, compañeros. Les voy a pedir pues que hagan la actividad de nuestra clase próxima, que va a ser el miércoles, que ya dije, y pues le voy a dejar hasta acá y nos vemos el miércoles, compañeros. No sé si hay alguna pregunta, algo que no esté claro. Todo bien, No, profe, muchas gracias. Ok, nos vemos entonces el miércoles, compañeros. Cuídense mucho, pásenla bien. Sí, profe, hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Y hasta luego.